En una noche de lluvia, un joven corría por un pasadizo, mientras era perseguido por un ser de piel blanca. Mientras avanzaba, ingresó en un baño, y tras entrar a un cubículo, cerró la puerta con el seguro y pasó a apoyarse con la pared para recuperar el aliento. En ese momento una cabeza se vislumbra desde arriba, y cuando el joven aterrado mira en esa dirección, un espeluznante fantasma se muestra encima de la puerta. Con una sonrisa macabra, aquel ser le pregunta si ya ha terminado, tras lo cual la sangre mancha el suelo, y es en ese momento que un joven sentado enfrente de un monitor con unos visores de realidad virtual, cae al suelo gritando del susto. El joven se quita el visor mientras respira agitadamente, y tras recomponerse y levantarse, dice sorprendido que salió de la nada y le dio un tremendo susto, tras lo cual se queja del dolor de su trasero. Unos comentarios aparecen en el monitor burlándose de su caída, a lo cual él les dice que eso no está bien, siendo demasiado aterrador jugar ese juego en realidad virtual. Ese joven, Choi Do-yeon, es un streamer de 3 años de antigüedad, centrado en juegos variados. En ese momento otros mensajes de burla llegan, además de apurarlo a seguir jugando el juego, a lo cual él les grita que no pueden entender el terror hasta que lo prueben ellos mismos, y les pregunta si quieren que vuelva a caerse, a lo cual sus seguidores le responden que quieren que acabe el juego. Do-yeon entonces piensa que es gracias a sus suscriptores, que disfrutan verlo sufrir, que él actualmente puede vivir del streaming. Tras eso, se muestra a la espeluznante fantasma a lo lejos, a lo cual él grita que terminó, y les dice que pudo encontrar la salida a la primera, recibiendo distintas respuestas. En ese momento llega una donación, seguida de una pregunta de si continuaría jugando si la fantasma fuera hermosa, a lo cual Do-yeon parado de manos agradece la donación, y tras volver a su asiento se ríe diciendo que no entiende su pregunta, y les repite a los espectadores que no miente al decir que no puede soportar el juego, y sin importar lo bonita que sea sigue siendo un fantasma, así que les dice que si un fantasma luce hermosa para uno, significa que está bajo su hechizo. Él entonces les dice que tiene que hacer algo en su casa, así que terminará con el streaming. En ese momento un comentario le pregunta qué sucedió con la colaboración con Sagi, a lo cual Do-yeon responde que no está seguro, ya que ha perdido contacto, así que lo dejará en espera. Otro comentario dice que ya lleva un mes sin transmitir, y pregunta si algo malo pudo sucederle, a lo cual otros comentarios dieron distintas opiniones. En ese momento Do-yeon recuerda a un hombre diciéndole que debería continuar sin preocuparse por su familia, ya que su familia también trató de detenerlo, y una vez que comenzó a generar ingresos con el streaming comenzaron a apoyarlo. Do-yeon entonces sonríe y les dice a los espectadores que tal vez algo le surgió, y que tiene planeado visitar su casa. Él entonces se despide y termina la transmisión. Tras eso, realiza una llamada, pero recibe una respuesta de que está apagado el celular, y se pregunta si realmente algo le sucedió. Él entonces se pregunta si debería informarlo a la policía, al no ver respuesta a sus mensajes, pero en ese momento recibe otra llamada y al responder le dice a su madre que ya está en camino. Mientras se pone su chaqueta, le dice que va tarde por su streaming, e incluso sin eso, estaría atorado en el tráfico, tras lo cual le dice que ya no es un niño y se puede cuidar solo, además de que llegará en la madrugada así que le pide que se vaya a dormir, tras lo cual se despide mandando saludos a su padre, y en ese momento su pantalla muestra un mensaje borroso. En una estación, Do-yeon sale del baño diciendo que casi muere de aguantarse, y al mirar su celular se da cuenta que Hyung respondió sus mensajes con un link, a lo cual se molesta por no llamar y decide llamarlo él, pero de nuevo recibe una respuesta de que el celular está apagado, y él se pregunta confundido si solo envió un link y apagó su celular. Al mirar la aplicación del link, ve que es un juego conocido como Duge un amor fantasmal, el cual él no reconoce. Al leer la descripción ve que es un juego donde se debe conquistar con amor a fantasmas con apegos persistentes y ayudarlos a morir en paz, y se pregunta si es un juego de citas con concepto fantasmal, viéndolo como algo gracioso. En ese momento Do-yeon recuerda un comentario que decía que su amigo Streame había encontrado un juego sorprendente, así que tras mirar un momento la pantalla, decide descargar el juego mientras se dice que es imposible que su amigo se haya ausentado por un juego así, y se ríe al pensar que su amigo tiene un don para encontrar juegos extraños.
En ese momento un rayo golpea la estación, a lo cual Do-yeon se sorprende por la tormenta repentina, y al ver su pantalla se confunde al ver que el juego ya se instaló. El juego le envía una advertencia de que una vez empiece el juego ya no se podrá renunciar a mitad de camino, a lo cual Do-yeon se dice que no tiene nada que hacer de todas formas en la casa de su familia, así que intentará jugar el juego y si es interesante después le hará un streaming. Incluso tras apagar la pantalla y guardar su celular, el juego se mantiene encendido, enviando una alerta de que el sistema de emparejamiento está en curso. Do-yeon conduce a través de la carretera, y se sorprende de la lluvia, ya que no escuchó nada sobre una lluvia. En ese momento su GPS le indica que gire a la izquierda, lo que él ve extraño ya que no se puede hacer en la vía expresa, pensando que debe ser un bug. El GPS continúa indicando que debe girar, y cada vez que lo ignora, recalcula la dirección y vuelve a indicar que debe girar, lo que asusta a Do-yeon quien grita molesto, y se decide a silenciar el GPS. En ese momento el GPS le dice que llegó a su destino, a lo cual Do-yeon se alivia de que se haya detenido y se dice que eso lo asustó. Es en ese momento que se da cuenta que delante suyo hay alguien parado, sorprendiéndolo. Trata de frenar, pero no lo logra a tiempo y golpea a la persona. El impactado se pregunta si golpeó a alguien y se sorprende al verla por su espejo retrovisor. Do-yeon se baja del auto y le pregunta si se encuentra bien, tras lo cual le pregunta varias veces sin recibir respuesta y asustado se pregunta qué debería hacer y si debería de llamar a la policía o una ambulancia, pero al ver su teléfono, se sorprende de ver una descripción del juego similar a su situación, donde una mujer fue atropellada, y mencionando que la mujer no es humana y se va a levantar. Seguido también aparecen opciones sobre qué hacer en su situación, siendo A, B, C y D. A lo cual él se confunde y seguido se dice que su teléfono no está funcionando, y es en ese momento que la chica atropellada se levanta, pero Do-yeon no se da cuenta mientras sigue quejándose de que su celular no funciona. En ese momento una voz le pregunta por qué la asesinó, a lo cual Do-yeon se paraliza y asustado mira a la aterradora fantasma, que le pregunta por qué la dejó ir. Do-yeon grita asustado y cae al suelo, mientras el fantasma se acerca y sigue preguntando el por qué la mató, y seguido le pregunta si puede ayudarla. Do-yeon piensa que instintivamente lo sabía, que esa cosa no era un ser de su mundo, tras lo cual corre asustado y su celular muestra que escogió la opción A, de escapar. Entonces mientras corre se pregunta qué es eso y se dice que cualquiera sabría que no es humana. El fantasma comenzó a perseguirlo, mientras dice que él es como el resto, al mismo tiempo que un mensaje aparecía señalando su decepción, además de que el afecto se redujo. El fantasma se pregunta por qué todos la odian y por qué nadie quiere verla y grita desesperada que solo quiere vivir, a lo cual se muestra el mensaje que su nivel de afecto cambió de neutral a hostil, además sale que su ira aumentó y se ha vuelto loca, así que se aconseja huir. Do-yeon por su parte trata de abrir la puerta del auto pero no puede, mientras grita que tiene que escapar, pero en ese momento el fantasma aparece detrás suyo, y al voltear, su cuello es estrangulado por su mano. Do-yeon cae al suelo y sigue siendo estrangulado, mientras se pregunta qué clase de poder tiene. En ese momento una gota de sangre cae y él mira sorprendido como el rostro del fantasma se vuelve el de una mujer hermosa, la cual llora y pregunta por qué nadie la salvó, tras lo cual Do-yeon recuerda el dicho de que si una fantasma luce hermosa para uno, significa que has caído bajo sus hechizos y se pregunta si realmente has sido poseído. En ese momento un camión se acerca y Do-yeon al ver el camión, piensa que por un momento, la expresión de ella lucía profundamente triste, tras lo cual ambos son atropellados, y el celular de Do-yeon manchado de sangre, muestra a la chica, y se describe que al subir su afecto y disminuir su ira, su verdadero aspecto se mostrará. Un rayo impacta en la estación, y Do-yeon con los ojos abiertos y la mirada aterrada, suelta un fuerte grito que llama la atención de los alrededores. Él entonces recuerda el dolor de sus huesos quebrándose, y el de su interior revolviéndose, teniendo un dolor inhumano e insoportable. En ese momento un hombre se acerca preocupado al verlo agitado, pero Do-yeon se sacude y le grita que se aleje, tras lo cual al notar su ubicación comenzó a confundirse, y las personas a su alrededor comenzaron a murmurar debido a su comportamiento hostil. Do-yeon confundido está seguro de que estaba en la vía expresa,
y se pregunta si acaso fue una pesadilla, pero al ver su celular, se muestra el mensaje de que murió, así que está reiniciando desde el último punto de guardado, además de que hay una cita en progreso, y si no desea continuar con la cita, se le indica que deje el área. Do-yeon al leer el mensaje se pregunta qué significa todo eso, sin entender lo de la cita, pero su rostro se paraliza al ver sus datos en el juego. El hombre de hace un momento vuelve a acercarse preocupado al no verlo bien, pero Do-yeon sin responder sale corriendo mientras es llamado por el hombre. Tras subirse a su auto comienza a manejar y se dice que eso no puede estar pasando y solo debe estar viendo cosas, y se repite temblando que no hay forma de que los fantasmas existan, así que no puede pasar eso solo porque instaló un juego, tras lo cual culpa al cansancio y continúa manejando. Pero en ese momento aparece un familiar aviso del GPS que le dice que se recalculará la ruta debido al desvío, y con una mirada en shock, Do-yeon piensa que es imposible, pero el GPS vuelve a darle las mismas indicaciones, lo que lo asusta y niega que eso pueda ser real, y entonces aparece alguien en su camino, siendo el mismo ser fantasmal, a lo cual él frena rápidamente, y evita golpearla, y entonces él se pregunta por qué está pasando eso, y comenta que solo es un streamer sin enemigos, y molesto se pregunta si realmente le está pasando todo eso por descargar un juego, y pide una explicación, tras lo cual su celular empieza a vibrar, y al ver la notificación, el cual es una descripción de su situación actual, él aprieta los dientes y se dice que al final solo es un juego, y entonces agarra su celular más calmado, y piensa que estará bien, ya que ha jugado en el pasado novelas visuales, tras lo cual mira sus opciones y piensa que debe escoger bien entre las opciones brindadas para subir el afecto del personaje, así que se repite que mientras pueda conseguir puntos de afecto deberá estar bien, pero seguido empieza a temblar y piensa que si escoge la opción más segura, deberá obtener un resultado promedio, y se repite que no debe entrar en pánico, animándose de que debe ir hasta el final. En ese momento un ruido lo altera, y al mirar su ventana, aparece el aterrador fantasma pegado a ella, la cual le pregunta por qué está regresando y por qué debe ser la única que sufre y repite varias veces que es injusto, a lo cual Do-yeon se pone a temblar y piensa que está en una simulación de citas Bisouyo, siendo un juego donde debe escoger entre las opciones brindadas, y entonces cierra sus ojos y se anima diciendo que él puede hacerlo, ya que es bueno en los juegos, tras lo cual sale del auto, y le dice que lo perdone, mientras usa su paraguas para cubrirla de la lluvia, a lo cual ella lo mira aterradoramente, y él continúa y le dice que se lo dirá por si acaso, pero él es una persona inocente, la cual no sabe qué está pasando, pero quiere ayudarla, y entonces le pregunta si quiere acompañarlo en su auto, ya que él puede llevarla a su casa, tras lo cual se muestra que él escogió la opción C, ofrecer el llevarla a su casa, a lo cual viéndola, piensa que lo hizo, y se repite que lo hizo, pero sigue estando asustado, muy asustado, tanto que quiere salir corriendo, y entonces mentalmente piensa que como mínimo podría darle las gracias, y se pregunta por qué solo se le queda mirando, y se pregunta si escogió mal, pero tampoco había mejores opciones, y entonces se pregunta si ella acaso quiere matarlo, pero entonces el fantasma empieza a acercarse, y lentamente le pregunta si puede verla, a lo cual Do-yeon responde confundido, y seguido le dice que si puede verla, tras lo cual el fantasma se lanza a abrazarlo, lo que lo sorprende, y ambos caen al suelo, y ella entonces le suplica, que no la deje sola, y se lo vuelve a rogar, tras lo cual Do-yeon la ve, y nota que su rostro se convirtió en la de una joven hermosa, la cual con lágrimas en los ojos le suplica que no la deje sola nunca más, y empieza a llorar ruidosamente, tras lo cual se muestra el mensaje de que su elección aumentó ligeramente su favorabilidad, además de que su condición se ha estabilizado, y Do-yeon comienza a pensar que el miedo lo había cegado sobre la situación, y abrazándola, se pregunta qué clase de historia debe tener para que llore de esa manera, y qué le pudo haber pasado para que acabe de esa forma. Do-yeon entonces con su mano la aleja, y nervioso se disculpa, mientras le dice que está completamente mojado por la lluvia, y un poco más y se muere de hipotermia, así que le pregunta si puede subirse al carro, tras lo cual ambos entran al auto, y el preocupado se pregunta qué debe de hacer ahora, y a pesar de arreglárselas para hacerla entrar al auto, se pregunta si acaso se convirtió en un evento de cita libre,
y con lágrimas en los ojos se queja de que siendo un juego de citas debería tener más opciones, y si ahora no le dan ninguna indicación, no sabe qué hacer para continuar, y en ese momento Do-yeon mira por el retrovisor, y al ver un camión pasar, piensa que ese fue el auto que lo atropelló la vez pasada, y se recuerda que quedarse en la vía expresa es peligroso, así que debe concentrarse en encontrar un lugar seguro y una vez que se calme, podrá hablar con ella. Do-yeon entonces, estando nervioso, le dice a la chica fantasma que no le puso seguro a su puerta, así que se ofrece para hacerlo, y poniendo el seguro, se recuerda estar tranquilo, y no cometer ningún error, pero entonces se resbala y su cabeza cae encima de los muslos de la chica, a lo cual él temblando, piensa que está muerto y al levantar su mirada y ver su expresión, se pregunta si puede considerarlo un simple error. La chica fantasma con los dientes apretados, le pregunta si esa fue su razón para dejarla entrar a su auto, lo cual Do-yeon niega frenéticamente, y seguido le dice que fue un accidente mientras se excusa, y vuelve a pensar que sin duda va a morir, y agitado continúa poniendo excusas mientras le dice que no tiene las agallas para hacer eso, lo cual la chica escucha temblando. Él entonces, nervioso le pregunta si puede estacionarse en la parada más cercana, ya que estar en medio de la vía es peligroso, a lo cual ella lo observa en silencio, y Do-yeon asustado, seguido le dice que si no quiere está bien, pero entonces la chica se cubre la boca y empieza a reírse, lo que sorprende a Do-yeon, tras lo cual ella se disculpa por reírse, y le dice que se siente aliviada, ya que estaba preocupada que la primera persona que iba a conocer fuera un completo rarito, y seguido le agradece por llevarla en su auto y le dice que su nombre es Ha-yeon, y le pregunta el suyo, a lo cual Do-yeon desviando la mirada se presenta con su nombre. Tras eso, Do-yeon conduce su auto, y ella le agradece por llevarla a pesar de lucir ocupado, pero él le responde que no hay problema, ya que estaba pasando por ahí, y Ha-yeon entonces le dice que se siente extraño, ya que no imaginaba tener la oportunidad de hablar con alguien otra vez, y siendo sincera, ya había agotado todas sus esperanzas, y entonces Do-yeon dudoso, le pregunta si puede contarle lo que le sucedió, y por qué estaba en la vía, pero entonces le dice que si es demasiado difícil de decir, no tiene que hacerlo ya que solo pregunta por curiosidad, a lo cual Ha-yeon se queda en silencio, y seguido le dice que ella no lo sabe, y que solo recuerda haber sido dormida por un hombre que nunca había visto antes, y cuando abrió sus ojos ya estaba en la vía, tras lo cual le dice que ni siquiera sabía que estaba al borde de la muerte, y solo se sentía aliviada de haber sobrevivido, y estando asustada de encontrarse de nuevo con el hombre, comenzó a correr por la carretera, pero el tiempo pasó y comenzó a darse cuenta de algo, y es que sin importar cuánto llamaba a la gente, ellos solo la ignoraban, además de que sin importar cuánto corriera, la carretera no parecía tener fin, así que llegó a la conclusión, de que ya estaba muerta, y no podía abandonar ese lugar, estando completamente sola, así que cuando él le habló por primera vez, no lo podía creer, ella entonces se disculpa, ya que habiendo pasado tanto tiempo desde que habló con alguien, comenzó a sentirse avergonzada, y seguido le dice que el pensar que puede volver a ver a su familia la hace llorar y entonces le agradece mientras se ríe. Do-yeon en silencio se pregunta qué debería decir, y qué debe de hacer para poder relajarla aunque sea un poco, él entonces le pregunta qué piensa hacer si su familia no puede verla, y ella le pregunta en respuesta si en ese caso ella puede quedarse un poco más con él, lo que lo sorprende, pero Ha-yeon continúa y le dice que se siente avergonzada si luce tan sorprendido, y le pregunta si por lo menos le puede dar un último mensaje a su familia, a lo cual Do-yeon la observa, y seguido acepta. Él entonces se pregunta si ella es realmente parte del juego, y a pesar de tener muchas preguntas, por ahora solo desea que ella pueda conocer a su familia. Do-yeon entonces desvía su mirada y mira su celular, tras lo cual se sorprende de que la cita ya va a terminar, y se pregunta qué está sucediendo, y bajo la luz del sol, Do-yeon mira sorprendido como el cuerpo de Ha-yeon empieza a brillar y trata de llamarla, a lo cual ella se disculpa, ya que a pesar de toda su ayuda que le dio, los sentidos de ella solo vuelven en la noche, y mientras está temblando, le dice que a pesar de ser una solicitud egoísta, quisiera que le ayudara un poco más, a lo cual antes de que pudiera terminar sus palabras, Do-yeon le responde que estará en la casa de sus padres hasta mañana, así que tiene tiempo,
y seguido él dice que aún tienen más por hablar, así que a la misma hora y en el mismo lugar de esa noche, le pregunta si pueden reunirse otra vez, y seguido le pregunta qué piensa, a lo cual ella sonríe, y sonrojada acepta, mientras le dice que lo esperará. Do-yeon mira en su celular el mensaje de que la cita terminó, y comienza a calcularse su puntuación, siendo 80 puntos, tras lo cual se considera la penalidad por morirse una vez, y seguido lee el mensaje de que su nota de romance es de B-, y tiene una puntuación total de 40 puntos, seguido de que la tienda de puntos está desbloqueada. Do-yeon mientras conduce piensa que la larga noche por fin terminó, y mirando su celular se pregunta qué demonios es eso, viendo un consejo que le dice que sus pequeñas acciones afectan la cita, siendo su afinidad con Ha-yeon normal, a lo cual él se pregunta si en serio todo lo que ocurre es un juego, pero él piensa que la sensación de vacío que quedó, se siente demasiado real, y seguido se pregunta por qué ella vagaba en la vía expresa, y si realmente existía en la realidad, además de que se pregunta qué clase de juego es ese en primer lugar. Do-yeon entonces exasperado suplica que alguien le explique lo que está pasando, y piensa que tiene incontables preguntas, además de que tiene una sofocante frustración y molestia, pero entonces mira su celular y ve un mensaje de su amigo quien le envió el link del juego, quien le pide que venga a cierto lugar, y entonces Do-yeon piensa que esa es la única llave que podría desbloquear este misterio, y empieza a conducir más rápido, tras lo cual su intento de llamar a su amigo falla, y frustrado se pregunta qué está haciendo su amigo. Al llegar al lugar de la reunión y estacionar su auto, Do-yeon entra a una habitación agitado y llama a su amigo, pero al no ver a nadie entra y se pregunta por qué la puerta está abierta si no hay nadie, y entonces observa una computadora, además de diversos recortes de noticias pegadas en la pared, a lo cual Do-yeon agitado mira cierta noticia, donde se muestra la información personal de Ha-yeon, y entonces piensa que él solo instaló un juego de citas Bisouyo, tras lo cual un ser aterrador aparece fuera de la puerta, teniendo la cabeza de un disfraz destruido. Do-yeon se pregunta por qué Ha-yeon se encuentra en un informe de persona desaparecida, y seguido se pregunta por qué su amigo que solo juega videojuegos tiene tal cosa, tras lo cual mira sorprendido su muro, viendo que la mayoría de recortes y documentos en la pared tratan sobre personas desaparecidas o asesinadas, y entonces recuerda que Ha-yeon fue asesinada por una persona que nunca había visto, y seguido recuerda que algunos de esos artículos los vio en las noticias, y entonces se pregunta. En conclusión, si acaso las personas asesinadas injustamente se convirtieron en fantasmas así como parte del juego, tras lo cual al abrir un cuaderno, mira sorprendido indicaciones escritas, las cuales explican que los fantasmas aparecen donde fallecieron o donde tienen fuertes recuerdos, y aunque existen variaciones, los espíritus desaparecen en la mañana, además de que no puede eliminar el juego, siendo su única opción el aumentar su nivel de afecto y llegar al final. Do-yeon al leer todo eso, se pregunta qué está pasando, y entonces se enciende una alarma, tras lo cual la entrada se llena de fuego y aparece aquella chica con la cabeza de disfraz destruido, la cual comienza a recitar un tipo de canción infantil, el cual le dice que se esconda, y seguido aparece una alerta en el celular, el cual le indica a Do-yeon que el nivel de afecto está en odio, así que debe escapar rápido. La chica sigue cantando la canción mientras se acerca, a lo cual Do-yeon se pone a temblar asustado, y entonces la chica termina su canción preguntando si lo encontró, tras lo cual las llamas alcanzan cierto objeto y se produce una explosión, y el rociador contra incendios se activa. Do-yeon en el suelo se pregunta qué clase de juego es, y con quemaduras en el rostro, se pregunta seguido por qué su amigo le envió el link de ese juego, y seguido se muestra en la libreta que estaba leyendo, unas palabras de disculpa hacia Do-yeon, el cual se pregunta por qué le pidió un favor, y entonces con lágrimas en los ojos, observa aterrado a la chica con la cabeza de disfraz apuntando un palo roto hacia él, la cual le dice que es su culpa, y entonces la sangre se esparce, mientras aparece el mensaje de que está muerto. Una vez más se produce un relámpago rojo, y entonces se muestra a Do-yeon temblando, el cual se abraza asustado y comienza a maldecir mientras se pregunta por qué está pasando eso. En el estacionamiento, Do-yeon vuelve a llamar a su amigo, pero de nuevo no recibe respuesta y él se pregunta en qué se pudo meter su amigo. Él entonces se pregunta cuánto tiempo ha pasado sin que haga algo,
pero gracias a eso pudo confirmar algunas cosas, siendo lo primero que el juego no puede ser eliminado, incluso si tira el celular lejos de él, y lo segundo, es que tiene un límite de número de vidas, lo cual se dio cuenta al ver que el color de los corazones comenzó a cambiar según las veces que moría. Do-yeon entonces comenta que no tiene sentido un juego de citas donde apuestas tu vida, y si llega a comentárselo a alguien, pensarán que está loco, tras lo cual piensa que necesita el cuaderno de hace rato, para encontrar más información, pero no ve posible el que pueda regresar a esa habitación, y seguido recuerda la promesa con Ha-yeon de reencontrarse la siguiente noche, lo que lo lleva a pensar que quedarse sentado no lo llevará a nada, y que tiene una promesa que cumplir, así que con él. Ánimo cambiado, se dice que debe seguir adelante, y que las cosas de alguna manera seguirán su curso. Luego de eso, en una calle diferente, se ve a Do-yeon hablando con una mujer, la cual le dice que todos se han ido de esa casa desde hace un año, lo que sorprende a Do-yeon, y ella continúa y le dice que un padre y sus 2 hijos solían vivir en el último piso, y después de que la hija desapareció, los demás eventualmente se fueron. Do-yeon entonces le pregunta si sabe dónde se mudaron, o por lo menos si tiene su número de contacto, pero la señora lo niega y le aconseja que deje de buscarlos, ya que ellos finalmente están juntos y que al fin comenzaron una nueva vida con su hija menor. Do-yeon mientras se marcha, se pregunta si los residentes no saben que Ha-yeon está muerta, y se pregunta qué debe de hacer ahora, ya que ir hasta ese lugar no tuvo sentido, además de que imaginaba que si se podía encontrar con su familia, podía llevarlos hacia ella en la noche de alguna manera. En ese momento, Do-yeon recibe una llamada de su madre, y al contestar le dice que tuvo un pequeño problema así que no podrá ir hoy, a lo cual su madre le responde molesta que se lo había prometido, y le pregunta si quiere seguir evitándola, además de que su hermano y su padre también están esperando, pero Do-yeon le responde que es algo urgente, así que definitivamente irá mañana, y en ese momento observa un póster con la foto de Ha-yeon, así que se disculpa con su mamá y le cuelga. Seguido él comienza a agarrar el póster, el cual es un informe de persona desaparecida, mientras piensa que leyó en el cuaderno que los espíritus desaparecen en la mañana, pero el fantasma con el que se encontró en esa habitación era resistente a la luz del día, y seguido recuerda que los residentes no saben que Ha-yeon está muerta, así que se pregunta si acaso puede encontrar el cuerpo, es posible que Ha-yeon también pueda moverse libremente. Do-yeon se acerca a su auto y piensa que lo mejor es dirigirse donde Ha-yeon y preguntárselo a ella misma, ya que si pueden encontrar su cuerpo, su familia se debe enterar. Tras eso pasan las horas, y Do-yeon bosteza mientras es de noche, y se preocupa de que es posible de que la decepcione si le muestra que no descubrió nada, tras lo cual, Ha-yeon aparece esperando en el mismo lugar, la cual percibe un auto y trata de llamarlo, pero la pasa de largo, y ella preocupada se dice que está bien, ya que se prometieron encontrarse hoy, además de que no ha pasado mucho tiempo, así que no tiene razón para desesperarse, y entonces se dice que debe confiar en que llegará pronto. De esa manera, pasa el tiempo, y Ha-yeon se muestra arrodillada en el suelo siendo alcanzada por la lluvia, y en ese momento alguien le pregunta si está bien, siendo Do-yeon quien se disculpa por llegar tarde, ya que solo quería tomar una pequeña siesta, pero no llegó a escuchar su alarma. Al no escuchar respuesta, él la llama preocupado, y en ese momento aparece la notificación de que la cita de medianoche está empezando, tras lo cual Ha-yeon se levanta, y le dice que pensaba que no iba a venir, a lo cual Do-yeon sonríe y le responde disculpándose y prometiendo llegar más temprano la siguiente vez. Ya en el auto, Do-yeon la mira nervioso, y le pregunta por qué se sentó de esa forma, ya que estaba mirando hacia la ventana, a lo cual ella le responde que está demasiado avergonzada y quiere meterse a un hoyo. Do-yeon entonces le comenta que fue a su casa temprano, a lo cual Ha-yeon emocionada le pregunta cómo estuvo y cómo se encuentra su familia, y seguido le pregunta si les contó sobre ella, pero Do-yeon le responde que escuchó que se mudaron hace un año, así que otra familia está viviendo en esa casa ahora, a lo cual Ha-yeon se muestra decepcionada, y se disculpa por hacerle ir en vano. Él entonces la mira, y seguido le pregunta si deben ir a una tienda para conversar un rato, lo que la confunde, pero Do-yeon continúa y le dice que podrían contactar a su familia directamente, y si eso no funciona pueden informárselo a la policía, siendo su plan por lo menos intentar algo,
y seguido le dice que no se preocupe, ya que sin duda la ayudará, a lo cual Hayeon de forma lenta le agradece, y seguido le dice que quiere hacerle una pregunta, queriendo saber por qué la ayuda demasiado. Ya que ella no tiene nada con que agradecerle, y él pudo haberla ignorado. Do-yeon entonces piensa que solo quería eliminar el juego, pero no lo puede hacer, y cuando intenta responder, una alarma de su celular suena, lo que lo deja confundido, y mira en shock las dos opciones a escoger, las cuales son responder porque es su tipo, o responder porque siente pena por ella, además de que solo tiene 10 segundos para responder. Do-yeon agitado trata de hablar mientras el tiempo disminuye, y entonces avergonzado le responde dudoso que es porque es su tipo, mostrándose que escogió la opción A, lo que deja paralizada a Hayeon, quien nerviosa le pregunta si acaso es un tipo de fetiche por las fantasmas, lo que sorprende a Do-yeon quien lo niega rápidamente, y seguido le dice que ya que vio a una persona hermosa llorando, la quiso ayudar, y continúa diciendo que no es nada especial, solo lo hizo porque estaba triste. Hayeon muestra una expresión extraña y mirando un conjunto de hoteles le pregunta si no vino a propósito, y en ese momento se muestra un aviso de que están a punto de llegar a su destino, lo que provoca que la expresión de Do-yeon se paralice. Tras estacionar el auto, Do-yeon señala la tienda de abarrotes cerca de los hoteles, y le dice agitado que ese es el destino al cual quería llevarla, a lo cual Hayeon se ríe y disculpa, ya que quería asegurarse de que no tuviera otras intenciones, además de que le dice que es parte de su culpa el llevarla a un lugar como ese, y seguido le comenta que algunas personas ayudan a otros pidiendo dinero a cambio, o les piden hacer cosas sombrías, y ya que si no fuera por él, ella estaría deambulando por las calles, así que podría pedirle algo extraño, a lo cual Do-yeon se agita, y rápidamente lo niega, pero entonces Hayeon se ríe y le dice que solo estaba bromeando, y ya que sus reacciones son divertidas, lo sigue haciendo. Do-yeon entonces le pide que lo deje de molestar, y ella se ríe en respuesta mientras se disculpa, tras lo cual le dice que se siente en confianza, ya que él no es como ese tipo de personas. Al escucharla Do-yeon se confunde, y ella entonces le dice que no es nada y que solo pensaba en voz alta. Mientras avanzan, ella le pregunta qué deben hacer, ya que la tienda parece estar cerrada, y Do-yeon le dice que tiene razón y le pregunta si deberían ir a otro lugar, a lo cual Hayeon se queda pensando un momento, y seguido le pregunta si en vez de regresar, siguen avanzando por el camino, y mirando el hotel, le dice que pueden buscar refugio para evitar la lluvia, y tener una conversación, a lo cual Do-yeon se muestra nervioso. Tras un rato, Hayeon feliz se lanza encima de una cama de un cuarto del hotel, mientras comenta que es muy suave, lo que hace sonreír a Do-yeon, el cual le pregunta si solo vino por la cama, a lo cual ella le responde que todo este tiempo ha estado en el asfalto y no puede imaginar lo mucho que extrañó una cama. Ella entonces se acuesta y le dice que todo lo que veía era una carretera infinita, así que es obvio que extrañaba una cama, tras lo cual se levanta y le sugiere a Do-yeon también acostarse en la cama, a lo cual él le pide que deje de decir cosas que se pueden malinterpretar, a lo cual ella le responde que no importa ya que la cama es suave. Do-yeon mientras se quita su chaqueta, le dice que aprendió algunas cosas por casualidad, siendo uno que los fantasmas con cuerpos tienden a vivir más años y luego ellos desaparecen al salir el sol, y seguido él le muestra el póster de persona desaparecida de Hayeon, el cual le explica es un folleto que encontró al ir a su casa, y los residentes le contaron que ella lleva desaparecida 2 años. Él continúa y le dice que al llamar al centro de personas desaparecidas, ella sigue siendo considerada como persona desaparecida, así que le pide que le cuente lo que pasó, a lo cual Hayeon dirige su mirada hacia el póster y le responde que ella no lo sabe, tras lo cual le cuenta que cuando se dirigía a su casa después de salir de su trabajo de medio tiempo, un auto la atropelló, y apenas pudo recuperar la conciencia, después de que ocurrió el accidente, tras lo cual vio a un hombre salir del auto tambaleándose como si estuviera borracho, el cual realizó una llamada, y al notar que ella seguía con vida, lentamente se le acercó, y la ahorcó hasta perder la conciencia. Ella entonces comienza a recordar que después se la metió en el auto y la llevó a algún lugar, pero ella notó que tenía un tatuaje de rosa en su mano, y entonces al llegar, ella solo pudo ver algún tipo de almacén abandonado y algunos contenedores. En ese momento Hayeon se muestra pensativa, y seguido se disculpa.
diciendo que ya no puede recordar más, a lo cual Do-yeon le responde diciéndole que la entiende, y seguido le pregunta si no conocía a esa persona, a lo cual ella le contesta que nunca lo había visto. Do-yeon comienza a pensar que fue un borracho al volante quien causó el accidente, pero más allá de tener miedo por el castigo, se pregunta si impulsivamente trató de deshacerse del cuerpo. Do-yeon entonces se levanta y le dice que primero deben buscar en los mapas, los lugares de almacenes abandonados, ya que si pueden encontrar el lugar, tal vez puedan encontrar el cuerpo de Ha-yeon, y entonces le dice que deben capturar al criminal juntos, ya que es justo que un asesino pague por sus crímenes, tras lo cual le dice que si su familia ayuda, entonces las cosas vayan más fácil, así que le pregunta si tiene su número de contacto, a lo cual Ha-yeon dudosa le responde que ha pasado mucho tiempo, y le pregunta qué debe hacer si su familia dejó de buscarla, ya que querían dejar de sufrir. Do-yeon le responde que eso nunca pasaría, ya que su familia ha pasado por mucho para intentar encontrarla, hasta el punto de tener que mudarse, al no ser capaces de soportar los recuerdos de perderla, y entonces le dice que los vecinos le dijeron que su familia era muy cercana, así que está seguro de que su familia la extraña, y ella no es la única que desea reencontrarse con ellos otra vez, y en caso las cosas no van como estaba planeado, él la ayudará. Al escucharlo, Ha-yeon derrama una lágrima mientras sonríe, y le pregunta feliz si acaso fue a diferentes lugares preguntando varias cosas, viéndolo como algo conmovedor, tras lo cual se disculpa y le agradece. Do-yeon entonces le pregunta si deberían dejarle un mensaje a su familia ya que es tarde, lo que ella acepta, y coincidentemente se muestra una notificación del juego el cual dice que sus acciones aumentaron su nivel de afecto, pasando de normal a amable. Al buscar, Do-yeon encuentra una cuenta, y le pregunta a Ha-yeon si su padre se llama Ha-beon-tae, el cual le apareció en una red social, lo que sorprende a Ha-yeon, quien agitada se acerca y le pide que la deje ver, pero como resultado se cae, y termina encima de Do-yeon, provocando que ambos se vean en silencio, tras lo cual ella sonríe y empieza a reírse, y le pregunta por qué tiene una expresión como esa, a lo cual Do-yeon avergonzado le dice que está pesada, así que le pregunta si puede pararse, a lo cual ella le dice que espere y le comenta que sus orejas se han puesto rojas, y le pregunta si acaso se ha excitado, a lo cual Do-yeon la sujeta del rostro y la aleja. Él aún avergonzado, la mira de lejos y le pregunta si se dio cuenta de que sus ojos cambian cuando lo molesta, a lo cual ella se ríe mientras le responde que no lo sabía. Do-yeon entonces le comenta que va a bañarse primero ya que no se ha bañado en 2 días y se siente sucio, tras lo cual le dice que su familia se sorprenderá, y le aconseja que vaya pensando que va a escribir en su mensaje, lo que ella acepta. Ha-yeon entonces se acuesta en la cama y comenta que hace tiempo que no sentía una comodidad como esa, y se dice que sigue burlándose sin darse cuenta, además de que estar juntos le es muy divertido, así que quiere que la mañana nunca llegue. Do-yeon por su parte empieza a bañarse, con el rostro enrojecido, y entonces su celular empieza a sonar en la habitación, a lo cual Ha-yeon se acerca y mira el nombre de Sakje, el amigo de Do-yeon, y entonces en un lugar diferente, se muestra a Sakje arrodillado en el suelo y temblando bajo la lluvia, mientras le suplica a Do-yeon que conteste el teléfono, pero entonces se muestra un rastro de sangre, a lo cual Sakje levanta el rostro asustado y una voz lo llama familiarmente, a lo cual él voltea. Con su rostro aterrado, y un fantasma aterrador le pregunta por qué se aleja de ella, y mientras se acerca, le dice que él la llamó hermosa y que se suponía que estaban en una cita, así que le pregunta por qué la hace a un lado. En la habitación del hotel, tras llamar al padre de Ha-yeon, la grabadora le respondió que el número no estaba disponible, a lo cual Ha-yeon se pregunta si acaso se encontrará en una reunión importante, y comenta que hubiera sido mejor llamar más temprano, a lo cual Do-yeon le responde que no hay problema, y si no ha sucedido nada malo, eventualmente le devolverá la llamada, pero entonces repite que solo si no ocurrió nada malo. Pasado un rato, Ha-yeon en la cama le pregunta a Do-yeon si se siente cómodo a pesar de estar en el piso, pero él le contesta que está bien, ya que al pasársela sentado todo el tiempo, a veces duerme en el piso cuando le duele la espalda, a lo cual Ha-yeon le sonríe, y seguido le pregunta si le puede hablar sobre él, y entonces seguido pregunta qué clase de trabajo realiza o cuando comenzó a ver fantasmas, y si acaso su familia cuenta con el linaje chamán,
pero Do-yeon nervioso lo niega, y le cuenta que solo es un stream de juegos, el cual ha crecido sin ninguna conexión con fantasmas, siendo ella la primera fantasma que conoce. Ha-yeon entonces le pregunta si comenzó a verlos de la nada, lo que el dudoso confirma, y entonces Ha-yeon comenta que ella es su primera vez, y seguido le dice que quiere ir a su departamento, y quiere ver cómo hace sus transmisiones en vivo, pero Do-yeon se muestra escéptico, ya que su cuarto es pequeño y desordenado, así que le da vergüenza, a lo cual ella le responde que ahora tiene más ganas de ir. Do-yeon entonces le dice que cuando resuelvan su problema, la invitará a ir a su cuarto, lo que ella acepta mientras le comenta que es su primera vez yendo al cuarto de un chico, lo que deja en silencio a Do-yeon, y es en ese momento que Ha-yeon nota su mano brillar, y sonríe mientras le dice que quiere hacerle una pregunta más, a lo cual Do-yeon confundido acepta, y ella entonces trata de decirle que mañana pueden, pero antes de terminar sus palabras, Do-yeon se percata que ya no hay nadie en la cama, a lo cual él la llama confundido, y entonces mira una notificación en su celular el cual le dice que la cita de medianoche terminó, y entonces comienza a calcular su puntuación de romance, a lo cual él observa atento, y se le da un rango de A-, ganando 60 LP, pero Do-yeon no muestra ninguna reacción más allá de apretar su puño. Tras eso, fuera de un departamento, Do-yeon nervioso comenta que había prometido ir así que no tiene opción, y entonces se imagina a un hombre mayor diciendo que es patético esperar algo de un tipo como Do-yeon, y entonces comenta que estaba actuando altivo y confiado delante de Ha-yeon, pero ahora se está acobardando, y mientras presiona el código se dice que solo comerá algo rápido y regresará. Él entonces ingresa nervioso, y en medio de la sala observa a un hombre viéndolo, a lo cual nervioso, le pregunta cómo ha estado, pero no recibe respuesta, lo que lo deja abatido. En ese momento su madre se percata de él, y le dice que espere un rato ya que su hermano vendrá pronto, lo que él acepta. Pasado un rato, los cuatro comen en la mesa, y su padre le pregunta a su hermano cómo le va su vida en la residencia, a lo cual él le responde que se acostumbró, y entonces su padre le dice que no baje la guardia y siga estudiando, ya que ser doctor no es fácil, mientras tanto Do-yeon escucha su conversación luciendo decaído. Su madre en ese momento le dice a su esposo que no le ponga presión a alguien a quien le está yendo bien, pero el hermano de Do-yeon le dice que no hay problema, y que imagina que su padre se lo dice porque pasó por lo mismo, a lo cual su madre le responde que él entiende la personalidad de su esposo, y que tener al hijo mayor en la casa la hace sentir más tranquila. Ella entonces le pregunta a Do-yeon cómo le ha ido en estos días, a lo cual él sorprendido, piensa que lo suponía, y entonces trata de hablar nervioso, y les dice que está sobreviviendo de alguna manera, tras lo cual piensa que 3 años atrás se fue de la casa, y sabe que no tiene el derecho de regresar. Después de eso, se muestra a Do-yeon poniéndose sus zapatillas, a lo que su hermano le pregunta a dónde va, y él luciendo nervioso le dice que a la tienda de abarrotes. Su hermano, mirándolo, le dice que 3 años son suficientes y que deberían mantener a la familia unida, pero Do-yeon le responde que eso no tiene nada que ver con él, y mientras abre la puerta, le dice que él decidirá por su cuenta. Tras salir del departamento, Do-yeon mira su celular, donde le escribió al padre de Ha-yeon que si puede creer una sola vez en él, le devuelva la llamada, ya que su hija está esperando, a lo cual Ha-beom-tae le responde que está enfermo de ese tipo de mensajes, así que le pide que deje a su familia en paz, ya que están viviendo tranquilos. Do-yeon mira su respuesta y seguido sale corriendo, tras lo cual se le ve fuera de una tienda con una pala en la mano, mientras comenta preocupado que ha gastado su dinero en el hotel, gasolina e incluso una pala, así que por el resto del mes tendrá que sobrevivir comiendo fideos instantáneos. Tras eso, mientras conducía, Do-yeon piensa que al terminar una cita, se le entregan LP en base a la puntuación de la relación, el cual puede ser usado en la tienda, para comprar distintos ítems, y en caso no tenga suficiente LP para comprar un ítem, ni siquiera se podrá revisar la información de estos ítems, y entre los que Do-yeon podía comprar solo uno le pareció útil, siendo la lupa magnificadora, el cual le permite extraer información sobre un objetivo, y para comprobar su utilidad, se decidió en usarlo. En ese momento Do-yeon recibe la información de su GPS que llegó a su destino, a lo cual él observa un almacén abandonado,
y piensa que existen 3 almacenes cerca del lugar donde conoció a Jaeyeon que tienen contenedores, y en la foto de hace 2 años que vio, un lugar parecía probable. Pero entonces se queja de cómo puede encontrar algo con solo una foto de árboles obtenida como pista por su ítem. Do-yeon entonces piensa que de todos modos está bien, ya que sigue siendo mejor que nada, y luciendo positivo se dice que incluso si tiene que buscar por toda la montaña, sin duda la encontrará de alguna forma, tras lo cual llega el atardecer, y Do-yeon respirando agotado, piensa que es imposible, y que es demasiado difícil hacer varios huecos en lugares con árboles, y entonces se pregunta si tiene que hacer todo eso él solo. Avanzando agotado, Do-yeon piensa que lo mejor es involucrar a la familia de Jaeyeon, y si puede convencerlos, entonces las cosas serán más fáciles, y de todas maneras, eso solo es una teoría suya, así que se dice que necesita encontrarse con Jaeyeon otra vez, pero en ese momento tropieza con una rama, y cae al suelo, a lo cual el agotado, se dice que debería empezar a ejercitarse, ya que sus piernas tiemblan solo por moverse un poco, pero entonces recuerda las lágrimas de Jaeyeon quien no era ayudada por nadie, y su expresión cambia, tras lo cual se levanta y se pregunta por qué hace eso, y cuál es su razón para ir tan lejos, y mientras compara una imagen del paisaje con la foto que le dio su ítem, piensa que no tiene tiempo para eso y debe trabajar para pagar el alquiler, pero entonces se le empieza a acabar mientras se dice que está haciendo todo eso por una persona que conoció hace 2 días, y si quiere eliminar el juego, debe haber otras formas, pero mientras cava, se topa con algo. Y él al fin entiende la razón por la que hace todo eso, tras lo cual al comenzar a cavar con sus manos, se pregunta asustado qué es eso, y mira el cadáver de Jaeyeon, mientras piensa que la razón por la que hace todo eso, es que solo no quería que esa persona llorase en soledad, tras lo cual se pregunta de nuevo qué es eso al mirar el cadáver. En ese momento, un asustado Do-yeon es llamado, y al voltear a mirar ve a Jaeyeon sorprendida en el bosque, a lo cual el confundido la llama y nota su apariencia distinta. Ella le dice que lo sabe, y le explica que se despertó y volvió a la normalidad, tras lo cual mira a Do-yeon, y le dice que es el quien parece haberse metido en algo, ya que lucía como un desastre. Seguido ella se acerca y le pregunta si algo le sucedió, pero Do-yeon alterado bloquea su paso y le dice que no es nada, además de que es peligroso en ese lugar, así que deberían volver para hablar. Pero entonces la mirada mortificada de Jaeyeon mira detrás de Do-yeon, y ve su cadáver en el agujero. Do-yeon entonces trata de explicárselo nervioso, pero ella habla antes y le dice que lo suponía, y que fue él quien la encontró. Seguido le explica que fue extraño para ella, ya que siempre despierta en el bosque que está cerca de la carretera, siendo su primera vez despertando en ese lugar, así que se sentía confundida, pero ella entonces le dice que está bien, y que ya era consciente de que estaba muerta, así que usando su mano para limpiar su rostro, le pide que ya no haga esa cara, y, viéndolo con sus ojos hinchados, le dice que no es su culpa. Jaeyeon entonces le pregunta por qué llora, y mientras frota su cabeza le dice que le duele el corazón al verlo así, a lo cual Do-yeon se pregunta por qué es tan impotente. Más tarde en la noche, un grupo de policías registraban el lugar donde estaba el cuerpo de Jaeyeon, y cerca del almacén, estaba Do-yeon rodeado por algunos policías. En ese momento uno lo saluda y le pregunta si fue él quien reportó eso, tras lo cual se presenta como el detective Han Yong-cheol, de la Unidad de Crímenes Violentos, y queriendo saber más detalles, le pregunta si puede hacerle algunas preguntas, lo que Do-yeon acepta. Entonces, la mirada del detective cambia y le dice que al mirar la escena del crimen tiene muchas preguntas que hacerle, y entonces le dice que escuchó que él estaba caminando por el lugar y encontró huellas extrañas, tras lo cual excavó por curiosidad y encontró el cuerpo, y seguido el detective le dice que dado su experiencia, es difícil de creerlo, y parece difícil de verlo como una coincidencia al ver que traía una pala consigo, y seguido le pregunta al paralizado Do-yeon por qué estaba en la montaña con una pala a altas horas de la noche. El detective entonces le dice que se llevará una investigación separada en la estación, así que sus preguntas son por curiosidad, y seguido le pregunta si solo excavó el lugar donde estaba el cuerpo en la amplia montaña, viéndolo como algo muy cuestionable, y entonces seguido le pregunta si no parece más convincente el creer que él cometió el crimen y después lo reportó por su cuenta.
Do-yeon nervioso trata de negarlo y le dice que se sintió mal por Ha-yeon, a lo cual el detective reacciona al nombre y le dice que ellos todavía no identifican el cuerpo, y seguido le pregunta si acaso sabía el nombre de la víctima, a lo cual Do-yeon comienza a pensar que no va a creerle si le dice que vio a un fantasma, y se pregunta si debería mostrarle el juego, pero rechaza la idea porque imagina que lo verán como un loco. En ese momento Ha-yeon trata de decirles que Do-yeon solo quería ayudarla, pero siendo un fantasma nadie la podía escuchar, tras lo cual Do-yeon se pregunta cómo debería decirles, y entonces cuando trata de decirle que le crea, un hombre se acerca corriendo mientras les grita que su hija está en ese lugar. Ha-yeon reacciona al escuchar al hombre y confundida lo llama papá, y entonces ese hombre agitado, le pregunta si es el joven que lo llamó antes, y entonces se muestra que hace poco Do-yeon lo llamó, y le dijo que encontró el cuerpo de Ha-yeon, así que le preguntó si podía venir al lugar incluso si es difícil de creer, y terminó por decirle que su hija desea ver a su padre. Ha-beom-tae sujeta a Do-yeon y alterado le pregunta dónde está su hija, a lo cual Do-yeon nervioso trata de decirle que está a su lado, mientras mira al detective, pero él se adelantó y saluda a Ha-beom-tae mientras se presenta, tras lo cual le dice que no sabe cómo el que reportó el crimen lo contactó, pero aún la víctima no ha sido confirmada, así que al menos de que él sea un familiar, el acceso está restringido. En ese momento Ha-yeon trata de sujetar a su padre, mientras le dice que está aquí mismo, y entonces le cuenta que ha caminado sola por 2 años, e imaginaba que su familia la buscaba, y a pesar de estar muerta, no podía descansar, y entonces liberando una aura oscura, Ha-yeon pregunta qué debería hacer ahora si incluso su papá no puede verla, tras lo cual grita que no quiere que la dejen sola, y en ese momento se muestra la notificación de que el apego persistente de Ha-yeon se hace más fuerte. Pero justo ahí Do-yeon toma su mano, y le dice a su padre que ella sigue aquí en ese lugar, y entonces le dice al detective si quiere saber si la víctima se lo dijo, tras lo cual le cuenta que mientras conducía por la vía expresa, una mujer ensangrentada bloqueó su auto, y resultó que la mujer estaba muerta, y al ser su primera vez lidiando con algo como eso, estaba asustado, al ver un fantasma por primera vez, así que intentó huir lejos sin ayudar, pero ella entonces empezó a llorar, y le pidió que la ayude y que no la deje sola, siendo el nombre de esa chica Ha-yeon. Do-yeon continúa y les dice que él solo quería ayudarla, por lo que pasó por todo eso, y ahora no sabe qué decir para que le crean, pero él puede ver gente muerta. El detective se muestra escéptico, pero Ha-beom-tae le pregunta si su hija está en ese lugar, lo que Do-yeon confirma mientras le dice que está a su lado. Ha-beom-tae se queda en silencio, y seguido les dice que irá a su auto por un momento, tras lo cual regresa y trae un peluche, el cual le dice que era uno que le gustaba a su hija, e incluso después de crecer, seguía durmiendo con el peluche desgarrado, y desde el día en que desapareció, él ha llevado consigo ese peluche esperando que ella regrese. Ha-beom-tae cambia de expresión y le dice a Do-yeon que si su hija está en el lugar, le pregunté por el nombre del peluche, pero en ese momento Ha-yeon extiende su mano, y el peluche empieza a levitar, lo cual deja perplejo a Ha-beom-tae, y también al detective, tras lo cual ella sosteniendo al peluche le dice a Do-yeon que es Manya, el cual sonríe y les dice el nombre que le dijo, mientras observa a Ha-yeon llorar sosteniendo al peluche. Más tarde en la noche, Do-yeon se encontraba en la estación de policía, y tras salir, comenta que ya se estaba sofocando, y al mirar al frente, observa a Ha-yeon y a su padre, tras lo cual ambos se sientan en una banca, y Ha-beom-tae le agradece por ayudar a su hija, y le promete que algún día se lo pagará, pero Do-yeon lo rechaza, diciendo que solo fue algo que quería hacer. Ha-beom-tae entonces le cuenta que su hija era una niña diligente, que sufrió dificultades por nacer bajo un padre indigno, la cual ni siquiera pudo cerrar sus ojos en paz, lo cual le destroza el corazón. Ha-beom-tae entonces empieza a llorar y le pregunta qué le sucederá a su hija ahora, a lo cual Do-yeon le responde que su hija quiere pasarle un mensaje a través de él, lo que Ha-beom-tae acepta, y entonces Do-yeon representando a Ha-yeon le dice que está bien, y que estaba preocupada por su padre y hermano de que se quedaran solos si ella desaparecía, siendo obvio cómo sería la familia sin ella, y quería darle de manera apropiada su último adiós a su padre para que deje de buscarla, pero igual está feliz de que su padre haya perseverado de alguna manera,
y si él sigue resistiendo de alguna forma y piensa en ella a veces, eso será más que suficiente, y seguido Hayeon le agradece mientras llora, por haber sido su padre y se disculpa por haber fallecido antes que su padre, a pesar de ser una falta de respeto como hija. En ese momento ella acerca el peluche a Habeontae, y le pregunta que si renace, estaría bien que vuelva a ser su hija. Habeontae sujeta el peluche y en lágrimas le responde que él también, fue feliz que ella fuera su hija. Tras eso, mientras Do-yeon está sentado, se muestra una notificación, la cual indica que ella está en el camino de la libertad, el punto de ramificación, y se describe que aunque muerta, ella que no pudo descansar, vagó por la autopista, pero gracias a sus esfuerzos ella ha sido liberada, y su alma está ahora lista para regresar, pero su corazón aún tiene apegos persistentes, y entonces aparece un mensaje para el paralizado Do-yeon, de que si desea quedarse con ella, es enteramente su decisión. A lo cual Do-yeon llama confundido a Hayeon, y aparece el mensaje de que se puede llegar a arrepentir de su decisión, tras lo cual el peluche cae al suelo, y una confundida Hayeon le pregunta a Do-yeon qué debería hacer, y entonces aparece el mensaje con la pregunta si quiere invitarla a salir, a lo cual Hayeon en lágrimas, le dice que todavía no quiere irse. Do-yeon al verla llorar, piensa que no sabía en qué estaba pensando en ese momento, y entonces le pregunta si recuerda lo que le dijo ayer, y es que iba a visitar su hogar una vez que ese incidente haya terminado, además de que aún necesitan atrapar al culpable, pero para eso necesitan tiempo, así que él necesita su ayuda. Y Do-yeon entonces le dice que ella misma se lo dijo, que todavía no quiere irse, así que le pregunta si quiere ir a su casa. Habeontae lo mira confundido, mientras Do-yeon se pregunta si está tomando una buena decisión, y piensa que tal vez está siendo demasiado impulsivo, pero en ese momento Hayeon sonríe, y le dice que quiere ir a su casa, a lo cual Do-yeon piensa que de todas maneras no se arrepiente de su elección. Al llegar al departamento de Do-yeon, él le dice mientras bajan las escaleras que su casa es pequeña y sucia, pero ella le responde que no hay problema, ya que su casa es igual. Ellos entonces entran a su departamento, y Hayeon observa curiosa la habitación mientras comenta que está más limpia de lo que imaginaba, y entonces le sonríe mientras le dice que espera que puedan vivir juntos, lo cual dio comienzo a su peculiar convivencia. Se muestra la escena de un baño y se describe que el poltergeist es un fenómeno donde los objetos se mueven o algo hace ruido debido a una fuente invisible, tras lo cual se muestra a una agotada Hayeon, y a Do-yeon detrás suyo mientras le dice que debe aguantar un poco más, a lo que ella le responde que ya lo está haciendo, y entonces ella abre una puerta, lo cual la sorprende y seguido se desploma en el suelo, a lo cual Do-yeon la llama preocupado. Frotándose la frente, Hayeon le dice emocionada que pudo abrir la puerta, y antes ni siquiera podía levantar cosas, pero si lo sigue intentando, incluso podría llegar a cocinar. Do-yeon al verla piensa que al pensar en fantasmas, se imagina que pueden atravesar las paredes, pero el límite de ella está en mover cosas temporalmente, tras lo cual le extiende una mano y le dice que puede ayudar en la casa, pero no es necesario que cocine, a lo cual Hayeon tomando su mano, le responde que de todas maneras debe haber cosas que ella pueda hacer, y solo desea contribuir de alguna forma, además de que escuchó que él solo come ramen. Do-yeon le dice que aprecia su sentimiento, pero deben de ser cuidadosos, a lo cual Hayeon observa el desastre que causó, y entonces Do-yeon le comenta que no necesita exagerar, y si necesita ayuda puede avisarle, y ya que tomará tiempo que vayan a ver a su familia, solo él puede ayudarla, así que solo desea que se sienta cómoda, e incluso si surgen problemas, entre los dos pueden resolverlo. Hayeon nerviosa le dice que entiende mientras se detiene un momento a pensar, y se pregunta si dijo que ambos lo resolverán, tras lo cual se percata que eso significa la convivencia, y al mirarlo desde atrás, se da cuenta que desde ese momento vivirán juntos. Por su parte, Do-yeon mientras limpia, piensa que desde que encontraron el cuerpo de Hayeon, ya no tuvo que regresar a la autopista, y desde que ya no desaparece durante el día, considera que debe estar bien el dejarla caminar por los alrededores sin preocupación, y recuerda que Habeontae le preguntó si podía reunirse con el hermano de Hayeon, ya que él tiene un horario diferente, y tras mostrarle su gratitud, prometió visitarlo pronto, además de que quiso darle algo de dinero. Do-yeon entonces comenta que por lo menos puede tomar un respiro por el resto del día,
y mirando su celular piensa que le preocupa que no ha recibido noticias del juego, pero estando decaído, piensa que lo que más le preocupa son los gastos que realizó, y considerando que tiene que volver a ir a la comisaría, tendrá que trabajar el doble de duro para compensar el tiempo perdido. Do-yeon bostezando, le dice a Ha-yeon que se tomará un descanso ya que tiene planes de transmitir en la noche, y entonces le pregunta cuáles son los planes de ella, a lo cual ella no está segura de qué responder, y Do-yeon le ofrece dormir por el momento, a lo cual ella se muestra nerviosa. En su habitación, cargando un cobertor, Do-yeon le dice que él dormirá en la cocina, así que puede despertarlo si algo pasa, pero Ha-yeon le dice que prefiere dormir afuera, a lo cual él le responde que siendo su invitada, no quiere hacerle sentir incómoda, tras lo cual le desea que duerma bien. Ha-yeon entonces nota que dejó junto a la puerta, y se pregunta si es su forma de ser considerado, y tras acostarse, comenta que tiene sentido ya que Do-yeon es una buena persona, y entonces piensa que puede sentir la esencia de un aromatizante de fábrica, además de una cama agradable, lo cual la hace comentar que es confortable, y entonces se pregunta cuándo fue la última vez que sintió tanta paz. En ese momento se muestra un recuerdo de Ha-yeon con sus amigas, las cuales hablaban lo malo que era el novio de una de sus amigas, y entonces una de ellas observa a Ha-yeon, y le pregunta qué tal le fue con ese profesional que le gustaba, a lo cual ella luciendo sorprendida, le responde que lo rechazó debido a que sintió que no eran compatibles, lo que sorprende a sus amigas, las cuales le comienzan a decir que ese hombre era apuesto y de buena familia, pero ella estando sonrojada les dice que por el momento quiere enfocarse en los estudios, además de que necesita un trabajo de medio tiempo para pagar la escuela de su hermano, y entonces Ha-yeon piensa que en esos tiempos había muchas cosas que quería hacer, tras lo cual su amiga le dice que es un desperdicio, ya que está en un buen momento, así que debe hacer las cosas que desea, a lo cual Ha-yeon piensa que ella también deseaba tener citas y viajar como las demás, por lo cual hizo una lista de las cosas que deseaba hacer, y pensando que si trabajaba duro y seguía mejorando, su esfuerzo brillaría, y entonces acostada en la cama, se dice que debió intentar de todo como le dijeron, y ahora se siente decepcionada, tras lo cual observa algo, y se pregunta si es un álbum de graduación. Ha-yeon entonces sale del cuarto y mira a Do-yeon dormido, y entonces piensa que él es el único que la puede ver y aquel que la alejó de aquella vía expresa, tras lo cual recuerda que una de sus amigas le preguntó cuál era su tipo, a lo cual ella se mostró confundida, y seguido dudosa les dice que alguien que parezca un poco nerd, lo que confunde a sus amigas, pero ella orgullosa les dice que quiere a alguien que no tenga amigas, pero que tenga músculos, y que no sepa cómo vestirse, pero igual esté a gusto, además que sea inocente, pero no tonto, siendo también amable con ella y un caballero al cual pueda depositar su confianza, pero sus amigas escépticas le dicen que encontrar a alguien así es imposible, y sería más fácil encontrar un unicornio, pero Ha-yeon se ríe y les dice que igual le gustan las personas puras de corazón, y entonces Ha-yeon en el presente, juega con el cabello de Do-yeon, mientras se dice que al final encontró a uno, y seguido comenta que Do-yeon se ve mejor con él flequillo recogido, tras lo cual le agradece por salvarla, y entonces piensa que se siente mal por solo ser una carga, y entonces se acuesta mientras sigue pensando que si fuera una persona normal, hubiera buscado una forma de pagarle, y en ese momento la mano de Do-yeon agarra la cintura de Ha-yeon, la cual se sorprende, y entonces Do-yeon la abraza estando dormido, lo que la deja muy confundida, y estando nerviosa y sonrojada, le pregunta si está soñando despierto, y cuando se dice que necesita salir de ahí y trata de moverse, una mano de Do-yeon la sujeta, y entre sueños le pide que no lo abandone, y llama el nombre de la sonrojada Ha-yeon. En un juego, se describe una cita simulada con una hermosa chica, donde la chica llorando se disculpa por sus sentimientos persistentes, donde seguido ambos confiesan su amor, y entonces se describe el juego como una simulación de citas donde el jugador escoge la mejor opción basada en las preferencias del personaje, tras lo cual en el juego ambos personajes empiezan a besarse, y por último se describe que el objetivo es tener una relación especial como ser pareja o casarse. Se muestra a Do-yeon llorando, lo que sorprende a uno de los espectadores y otro simpatiza con él, pero Do-yeon niega estar llorando, y seguido les pregunta si no iban a terminar un juego de terror, además de que les dice que si siguen jugando el mismo género,
todos se aburrirán, así que lo mejor es intentar diferentes cosas que sirvan como estudio. En ese momento uno de los espectadores realiza una donación, y le pregunta si está estudiando el romance con un simulador de citas, a lo cual Do-yeon le agradece y niega su pregunta mientras se ríe. Ha-yeon, observándolo, siente que está viendo un lado de él que nunca había visto, y piensa que es obvio ya que no han tenido mucho tiempo para hablar de sus vidas, y entonces ella se pregunta qué clase de estudiante era Do-yeon, y mirando la foto de una estudiante con el rostro cubierto, ella se pregunta quién es esa persona. Ha-yeon, preocupada, menciona el nombre de Kwon Hyo-jeon, pero en ese momento Do-yeon les dice a sus espectadores que es momento de terminar la transmisión y pasa a despedirse. Él entonces le pregunta a Ha-yeon si hizo mucho ruido, pero ella lo niega, y le dice que mirar el streaming fue divertido, pero seguido le pregunta si realmente lloró por el juego, y se burla de él diciéndole que es lindo, pero Do-yeon avergonzado le responde que solo estaba bostezando. Él entonces le dice que todavía tiene trabajo de edición, así que seguro trabajará hasta tarde, tras lo cual le pregunta si ella estará bien, a lo que ella responde diciendo que estará tranquila e imaginará estar en otro lugar, además de que incluso si no lo parece, ella puede arreglársela sola. Do-yeon se queda en silencio un momento y le pregunta si debería terminar rápido su edición e ir a algún lugar, pero Ha-yeon lo rechaza y le responde que está bien en la casa, a lo cual Do-yeon le dice que se siente apretado y le pregunta si lo va a acompañar, a lo cual Ha-yeon le responde que ella quiere ver el mar de noche, siendo algo que siempre quiso hacer, mientras recuerda su lista de deseos, siendo su pedido uno que estaba en la lista. Do-yeon sonríe y le pregunta si deberían buscar una playa cerca, y en ese momento aparece un mensaje describiendo su situación actual, donde se muestra que quiere ir a la playa, pero no tiene dinero y aún tiene trabajo por hacer, y entonces le aparecen 4 opciones sobre qué camino desea tomar, y Do-yeon al verlo piensa que es un juego de simulación de citas, donde uno escoge la mejor opción, pero si su pareja es una persona que ha fallecido, si llegas a cometer un error, entonces podría ser asesinado de una forma horrible, y entonces él se pregunta si será seguro solo pasar su tiempo con Ha-yeon y escoger las opciones disponibles, y él solo ha estado escogiendo las opciones presentadas por el juego, donde normalmente solo se puede escoger una de entre varias, pero él ahora está en la realidad, no en un juego, así que... En ese momento Ha-yeon lo llama confundida al verlo pensativo, y él se disculpa mientras le dice que estaba perdido en sus pensamientos, a lo cual ella le comenta que parece sentirse mal, pero Do-yeon enérgico le responde que estaba pensando en dónde ir, y entonces se pregunta si debería intentarlo, tras lo cual él la llama y decidido a tomar otra ruta que no está entre las opciones, empieza a hablar, pero entonces le dice que el mar es un poco abrumador, así que le pregunta si deberían ir a un lugar con agua más cercano como el reservorio de agua. Do-yeon se cubre la boca confundido y se pregunta por qué dijo esas palabras, y entonces se muestra un mensaje que menciona que si se escoge algo fuera de entre las opciones, el jugador será reevaluado, y entonces Do-yeon le dice a Ha-yeon que no quería decirle eso, y un nuevo mensaje aparece instruyendo que para la siguiente opción existirá una penalidad, tras lo cual Ha-yeon, paralizada, nerviosa, empieza a hablar y le dice que el reservorio le parece bien, mientras se muestra un mensaje con la indicación de que el nivel de afecto se ha reducido ligeramente. Al llegar a su destino, Ha-yeon, mirando el agua, comenta feliz que es hermoso, y le sonríe mientras le dice que resultó ser mejor de lo que esperaba, a lo cual Do-yeon se alegra de escuchar eso, pero se disculpa por no poder llevarla a la playa, pero Ha-yeon lo rechaza, y agradece el simple hecho de que pueda hacer tiempo para acompañarla incluso cuando está tan ocupado, y seguido le pregunta si quiere caminar un poco junto a ella, y Do-yeon, luciendo decaído, acepta, mientras piensa que al final siguió la opción seleccionada por si acaso, pero al no escoger una de las opciones que se le dan, sus palabras se escapan por su cuenta, lo cual le hace preguntarse si todo realmente es un juego, y entonces se pregunta qué le pasará a Ha-yeon cuando el juego termine. Mientras caminan, Ha-yeon le pregunta a Do-yeon su edad, el cual le responde que tiene 24 años, a lo cual ella se sorprende de que sea mayor que ella, y seguido se ríe mientras recuerda que murió a los 22 años, así que ahora deben tener la misma edad, así que se pregunta cómo debería tratarlo,
A lo cual Do-yeon le responde que basta con seguir tratándose igual ya que sería incómodo el cambiarlo, tras lo cual le dice que notó que no saben mucho uno del otro, y entonces le pregunta qué hacía antes de fallecer, a lo cual ella le pide que adivine, y Do-yeon dudoso le pregunta si era una estudiante universitaria, a lo cual Ha-yeon perpleja le pregunta cómo adivinó, y le dice que es sorpresivamente astuto. Do-yeon le explica que las personas de su edad suelen ser universitarios o trabajadores de medio tiempo, a lo cual ella cambia el tema jactándose de ser una estudiante top, con beca, lo que sorprende a Do-yeon quien le dice que no parece de ese tipo, lo que la enfada y le pide que se explique, y entonces él dándose cuenta de sus palabras, le dice nervioso que es por la atmósfera, además de que ella es muy hermosa. Ha-yeon lo mira y sonríe y le pregunta si siempre seduce chicas con esa mirada inocente, a lo cual él se agita por la palabra seducir y le dice que solo pensaba que ella era hermosa, y Ha-yeon le pregunta por qué la abrazó anoche entonces, a lo cual Do-yeon sonrojado le responde que fue un accidente mientras dormía, lo que provoca que Ha-yeon se burle diciéndole que está sonrojado y que se ve muy lindo, a lo cual él evitando su mirada le pide que deje de molestarlo. Y de esa forma mirando el agua en la oscuridad, Do-yeon piensa que a pesar de que ella apareció de la nada, se sintió bien con eso, sintiendo la felicidad de estar con alguien, además de sentir una sensación de alivio, y entonces mirando su celular, donde se mostraba el mensaje que decía que el afecto de Ha-yeon subió ligeramente, él comienza a pensar que descargar el juego resultó no ser una mala idea. En ese momento Ha-yeon le dice que quiere hacerle una pregunta, lo que él acepta, y ella nerviosa le dice que no es nada serio, tras lo cual le dice que vio en su álbum de graduación a Kwon Hyo-jeon, pero en ese momento un rayo cae cerca de ellos, lo cual deja sin habla a Do-yeon, y entonces al mirar a su lado, no ve a nadie, a lo cual él llama confundido a Ha-yeon, y seguido la llama más fuerte pero no recibe respuesta, tras lo cual se pregunta a dónde pudo ir tan repentinamente y si tal vez huyó de nuevo a la vía expresa, pero en ese momento le llega una notificación, y al mirar su celular, aparece el mensaje de emparejamiento exitoso, y el nervioso voltea la mirada, tras lo cual aparece otro mensaje del sistema, el cual le dice que si no desea salir con ella, debe alejarse rápidamente, y el nivel de afecto está en desesperación, y entonces del agua emerge la cabeza de un aterrador fantasma, lo cual provoca que Do-yeon se caiga y grite asustado, pero detrás suyo aparece un cuerpo sin cabeza, mientras él piensa que el simulador de citas donde arriesgas la vida, solamente acaba de empezar. Do-yeon aterrado se pregunta qué le sucede a su cabeza, y si acaso se está moviendo sola, tras lo cual siente algo detrás suyo, y mira aterrado el cuerpo sin cabeza, lo cual lo lleva a gritar asustado mientras se encoge en el suelo. Ha-yeon preocupada lo llama confundida y le pregunta si está bien, y sentándose a su lado le dice que lleva un rato así, y entonces le grita que se controle y que vea que está a su lado. Sin tener respuesta, Ha-yeon insiste en que la vea y le pregunta qué está pasando, pero en ese momento se da cuenta que su mano lo atraviesa, lo cual mira confundida y luego desesperada, tras lo cual trata de nuevo de llamarlo, pero Do-yeon se mantiene viendo aterrado otro lugar, a lo cual él se pregunta si acaso es otro personaje, y mientras la ve acercarse él se dice que tiene que calmarse, e imagina que igual que con Ha-yeon, también debería ser posible hablar con ella, pero primero debe sacar su celular para mirar sus opciones, pero en ese momento la cabeza cortada se acerca a su mano, y comienza a soltar un ruido con su boca tapada, a lo cual Do-yeon la mira totalmente asustado mientras su cabello trepa su brazo, a lo cual él sigue viéndola a los ojos, mientras ella sigue haciendo ruidos, tras lo cual no puede soportarlo y sacude su brazo mientras grita, lo que provoca que la cabeza salga volando y rebotando en el suelo. Do-yeon entonces empieza a correr mientras piensa que debe ser una broma, y en ese momento se muestra en su celular que escogió la opción A, de escapar, y él continúa pensando que es demasiado para que él lo maneje, siendo demasiado para un cobarde como él, y entonces recuerda que leyó que se podía ir si no quería tener la cita, tras lo cual piensa que no sabe dónde está Ha-yeon, así que primero se irá y luego la buscará, pero en ese momento su pie es sujetado por el cabello del fantasma y termina cayendo al suelo, y aparece el mensaje de que su elección redujo de forma significativa su nivel de afecto, pasando de desesperación a odio. El fantasma comienza a gruñir,
y entonces aparece un mensaje de que debe largarse rápidamente, y el fantasma entonces se muestra más hostil, a lo cual Do-yeon se disculpa con ella, mientras le dice que estaba asustado, así que deben calmarse, pero entonces su pie es jalado y él comienza a ser arrastrado mientras trata de resistirse, y entonces Do-yeon le grita que se largue y decide patearla, la cual la manda a volar, pero al estar sujetando a Do-yeon, ambos pasan la cerca, y bajo la mirada en shock de Do-yeon, ambos caen al agua, y él entonces empieza a hundirse mientras es jalado, a lo cual trata de liberarse mientras le suplica mentalmente que lo deje ir, pero entonces comienza a quedarse sin oxígeno, lo cual lo hace pensar que a pesar de saber que está rodeado de agua, sus instintos le hacen respirar, así que el agua empieza a invadir sus pulmones, y el dolor que siente es como si su garganta fuera a explotar, además de que el miedo le deja inútil, y seguido piensa que de forma triste su corazón sigue latiendo, y hubiera deseado morir más rápido, siendo ese su único deseo, tras lo cual aparece el mensaje de que está muerto. En ese instante el rayo rojo cae, y Do-yeon recupera la conciencia, tras lo cual empieza a vomitar y toser, mientras su saliva cae al suelo, él piensa aterrado que imaginaba que estaría bien mientras estuviera con Haeyeon, después de todo sus sentimientos iban creciendo, pero ese pensamiento fue demasiado vanidoso. Y entonces recuerda que es un juego donde tiene que interactuar con varias heroínas, con diferentes personalidades. Él entonces observa una vez más la cabeza de la fantasma, y la mira aterrado mientras piensa que otros personajes pueden aparecer en cualquier momento. Do-yeon agarra su celular y se pregunta por qué sucede eso, ya que fue atropellado, quemado hasta la muerte, y ahora ahogado, y se pregunta desesperado si fue tan malo descargar el juego. Un mensaje del juego aparece, describiendo todos los sucesos antes de su muerte, y entonces se le aparecen 4 opciones que tomar, siendo la primera escapar rápido, la segunda el intentar comunicarse, la tercera el tratar de golpearla, y la cuarta el de solo quedarse quieto. Do-yeon al ver sus opciones piensa que escapar no le servirá de nada de nuevo, así que su mejor opción es tratar de comunicarse, pero entonces se pregunta a qué parte debe hablarle, y debate si es al cuerpo o la cabeza, o si acaso debe quitarle la cinta del cuerpo, pero entonces Do-yeon se recuerda calmarse, y piensa que debe ir poco a poco, y entonces se dirige a la cabeza con cuidado, y siendo formal le dice que no es una persona sospechosa, y entonces se muestra que tomó la opción B, tras lo cual estando asustado, le pregunta si necesita ayuda, mientras piensa que debe tranquilizarla primero, pero entonces la cabeza se queda callada con los ojos cerrados, a lo cual Do-yeon en lágrimas le suplica que diga algo, y entonces la cabeza empieza a emitir un ruido, y seguido empieza a moverse, mientras con lágrimas en los ojos sigue soltando ruidos cada vez más fuertes, a lo cual Do-yeon la observa, y se pregunta si quiere hablar, y entonces se pregunta si está bien quitarle la cinta. Do-yeon entonces le quita la cinta y nervioso le pregunta si está bien, a lo cual se muestra al fantasma respirando pesadamente. En ese momento a Do-yeon se le presentan nuevas opciones, siendo la primera escapar, la segunda esperar un poco más, y la tercera que intente pegar la cabeza con el cuerpo, a lo cual Do-yeon piensa que ha muerto 3 veces, y se pregunta si acaso se ha vuelto intolerante al miedo a morir, tras lo cual se voltea a mirar el cuerpo, y se vuelve a preguntar si acaso su curiosidad ha superado el miedo. Él entonces agarra la cabeza y le dice que solo tomará un momento, y en ese mismo instante se pregunta qué clase de historia tiene esa chica para tener tal angustia, y mientras mueve la cabeza, se pregunta por qué ella vaga alrededor del reservorio, y entonces al momento de pegar su cabeza al cuerpo, se muestra el mensaje de que su elección incrementó el nivel de afecto de forma significativa. Do-yeon la observa paralizado y se muestra el mensaje de que ella se está estabilizando, y entonces la chica empieza a hablar, y de forma lenta, le suplica en lágrimas, que la saque de ese lugar, y entonces aparece el mensaje de que la cita de medianoche ha terminado, al mismo tiempo que sale el sol, y empieza a calcularse su puntuación, siendo 80 puntos los ganados, pero se aplica la penalización por morir, siendo su rango de romance B-. Do-yeon mirando el celular, piensa que incluso con su malestar persistente, su segunda cita ha llegado a su fin, y entonces se observa a Haeyeon mirándolo desde atrás, fijamente con lágrimas en los ojos.